Hola, bienvenidos a este video cuyo tema principal es la elaboración de un documento de texto, para lo cual comenzaré hablándoles sobre la planificación de la elaboración del documento. Esto involucra una serie de preguntas básicas como son: ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Todo esto para optimizar el rendimiento, tiempo y recursos que siempre van a involucrar una cierta cantidad de puntos básicos como qué tipo de documento vamos a hacer, el formato o la estructura en que estos van a ser realizados, en qué programa lo vamos a realizar, qué herramientas vamos a utilizar. Todo esto y varias actividades que involucran las operaciones en el procedimiento de realizar documentos de texto es lo que vamos a ver. Te invitamos a realizar estas operaciones. Ahora les voy a hablar sobre 4 puntos que son elementales en un procesador de textos. Esto es el crear un documento, configurar dicho formato del documento, guardar el documento y abrir un documento ya existente. Vamos a comenzar por los primeros. Primeramente, nuestro procesador de textos, ubicándonos en el botón Inicio, posteriormente todos los programas, elegimos la suite ofimática Microsoft Office y posteriormente posicionamos nuestro cursor en Microsoft Word. Generalmente, cuando iniciamos nuestro procesador de texto, aparece una hoja en blanco. Esta es la forma de crear un archivo nuevo o, en su defecto, posicionándonos en el menú Archivo y posteriormente seleccionar la opción Nuevo. Y seleccionamos Documento en blanco. Para configurar el formato que tendrá dicho documento, podemos posicionarnos en el menú Archivo, elegir la opción Configurar página y de ahí poder seleccionar diferentes opciones como son los márgenes, tanto superior, inferior y laterales, la posición u orientación que tendrá nuestro documento, ya sea vertical u horizontal, el tipo de papel en el cual va a ser impreso el formato del documento que estamos realizando, que puede ser tamaño carta, doble carta, oficio, legal, etcétera, el ancho, que puede ser tanto como el alto personalizado o ya con el formato que está prediseñado, y otras características más como son encabezados, pies de página, números de línea, etcétera. Ya que creamos un nuevo documento, el cual se encuentra en blanco, procedemos a su llenado. Primero debimos haber identificado si este documento iba a ser una carta, material informativo para alguna revista, un tríptico o, como en el caso que va a ser nuestro ejemplo, un oficio. Ya que hemos determinado esto, procedemos al llenado de información. Colocamos los datos con los cuales vamos a llenar nuestro oficio y posteriormente vamos a realizar las operaciones anteriormente mencionadas. Suponiendo que este ya fue llenado y queda de la forma siguiente, ahora nosotros podemos proceder a poder salvar o guardar el contenido de nuestro documento, ya sea en nuestro disco duro o en alguna otra posición que tengamos, como lo es un dispositivo extraíble, un disquete, etcétera. ¿Cómo realizamos esto? Nos colocamos en Archivo, seleccionamos la opción Guardar, posteriormente le ponemos un nombre que sea ejemplificativo de lo que es el contenido. Seleccionamos la parte donde va a quedar guardado y simplemente presionamos el botón Guardar. Ya que hemos creado y guardado, así a la vez también configurado nuestro documento, ahora vamos a proceder a ver cómo se puede abrir un documento que ya está existente. Esto es para poder consultar la información contenida en él y poder realizar alguna edición si ese es el efecto o el deseo del usuario. Primer punto, nos posicionamos en el menú Archivo y seleccionamos la opción Abrir, o en su defecto, en la barra de herramientas elegimos el icono Abrir. Posteriormente, tratamos de buscar en qué parte de nuestra computadora se encuentra el documento.
si está en un disco duro o extraíble o en alguna carpeta ya prediseñada. Ya que lo hemos localizado, simplemente lo seleccionamos y presionamos el botón abrir. Ahora, ya con esta información, nosotros podemos encargarnos del diseño o modificación, edición o supresión de algunas partes de la información contenida en este documento. Este es el momento, ya que tenemos un texto creado, de poder hacer uso de la edición de texto. La edición de texto se basa en varias herramientas que nos permiten editar o modificar el contenido de un texto, ya sea que hayamos concluido ese documento o mientras lo estamos realizando. Dentro de estas operaciones existen varias, como son copiar y pegar, mover una parte del texto, buscar o reemplazar palabras, deshacer alguna actividad mal hecha, borrar, suprimir, etc. Vamos a comenzar con lo que sería mover un texto. Normalmente cuando movemos es el desplazamiento de un pequeño fragmento del contenido de texto de una parte donde se encontraba a otra posición destino. Primer punto, seleccionamos con nuestro ratón la parte que vamos a desplazar. Posteriormente, en el menú edición, optamos por la opción cortar y posteriormente nos posicionamos en el nuevo lugar donde ahora queremos que se encuentre dicha información. Y en este punto podemos realizar la operación de seleccionar el menú edición, posteriormente presionar en pegar o directamente en la barra de herramientas elegir el icono pegar o como una tercera opción presionar con el botón derecho de nuestro ratón y simplemente optar por la selección pegar. Y ahora tenemos esta información en una nueva posición dentro del documento. Ahora les voy a hablar sobre copiar y pegar. Es una actividad muy similar a la anterior, que es mover. Una pequeña diferencia en la que estriba. En copiar y mover no perdemos la información original. Al mover desaparecemos un fragmento de texto de una cierta posición y la aparecemos en otra posición. Al copiar, lo que hacemos es duplicar una información. Se queda la parte original y la parte duplicada aparecerá en otra posición. ¿Cómo realizamos esto? De la siguiente manera. Como primer punto, seleccionamos con el cursor de nuestro ratón el fragmento de texto que vamos a copiar. Posteriormente, ya sea con el botón derecho de nuestro ratón, seleccionamos la opción copiar o con el menú edición, lo mismo, la opción copiar o directamente en la barra de herramientas con el icono copiar. Ya que hayamos hecho esto, posteriormente elegimos la posición final donde se va a pegar dicho documento y de la misma forma simplemente presionamos el botón pegar y tendremos dos fragmentos de texto similares en nuestro documento. Una de las operaciones más utilizadas en la elaboración de un documento de texto es la operación borrar. Y esta generalmente la utilizamos cuando queremos desaparecer parte del contenido de texto. La forma de realizar esto es de la siguiente manera. Como primer punto, elegimos y seleccionamos con nuestro ratón el fragmento que vamos a borrar. Y sencillamente tenemos dos opciones para desaparecer este contenido. Una es presionando la tecla suprimir y la otra la tecla retroceso. Otra operación básica muy utilizada es buscar. Esta generalmente la utilizamos para poder localizar alguna palabra específica en nuestro texto o algún texto clave. ¿Cómo se utiliza? De la siguiente forma. En primer lugar, nos colocamos en el menú edición y nos posicionamos sobre la opción buscar. Posteriormente, escribimos la palabra que estamos localizando y presionamos el botón buscar siguiente. Este a su vez aparecerá en el contenido de nuestro texto si es que existe y de esta forma localizaremos nuestra palabra clave. De manera similar también tenemos la opción reemplazar, que hace algo muy parecido a lo anterior explicado.
Primero, busca la palabra clave y posteriormente la reemplaza por otro contenido, ya sea en la única o en las diferentes veces que aparezca dentro del documento. Vamos a ver un ejemplo. Nos posicionamos en el menú Edición, posteriormente buscamos la opción Reemplazar, colocamos la palabra que vamos a buscar y posteriormente la palabra con la cual va a ser reemplazada. Tenemos dos opciones: reemplazarla únicamente donde se encuentre o reemplazarla en todas las ocasiones que se encuentre durante el documento. Vamos a hacer la segunda opción y veremos que en este caso encontró 3 y realizó 3 reemplazos. Posteriormente solo nos resta cerrar. Deshacer y rehacer. Estas son las opciones de las cuales le voy a hablar ahora. Estas opciones se utilizan, deshacer principalmente, para eliminar la última o últimas operaciones que hayamos realizado con nuestro procesador de textos. Y rehacer, pues todo lo contrario, restablecer lo que hayamos eliminado. Por ejemplo, como vimos en el anterior, cambiamos la palabra dirección. En dado caso de que queramos que estuviese en la posición original, simplemente nos colocamos en la barra de herramientas donde se encuentran unas flechas curveadas y cuando es hacia la izquierda significa deshacer, cuando es a la derecha sería rehacer. La otra opción es en el menú Edición y buscar la opción Deshacer. Y en ese momento regresa a la posición que se encontraba anteriormente, que era con la letra minúscula. Si lo que queremos ahora es restablecer o rehacer como se encontraba, simplemente presionamos el botón en la barra de herramientas Rehacer y regresará a la posición en la que teníamos. Otro punto muy importante dentro de las operaciones básicas que realizamos con un procesador de texto es el salto de página. En algunas ocasiones queremos obligar a que nuestro documento en cierta posición brinque a una siguiente página y esto se logra de la siguiente forma. Nos posicionamos en la parte donde nosotros queremos que de ahí brinque a una nueva página. Posteriormente elegimos el menú Insertar, la opción Salto y dentro de esto hay 3 tipos de salto. El que elegiremos nosotros será el salto de página, que también nos podría permitir pasar a una página siguiente o a las páginas pares o impares. En este caso elegimos la opción simple, presionamos Aceptar y ya estamos en la página siguiente. Ahora veremos cómo agregarle a nuestros documentos un encabezado. Generalmente los encabezados son una pequeña parte de texto que va en la parte superior de todas las hojas de nuestro documento. Y esto es para poder relacionar pues la institución, empresa u organización con el contenido del documento que estamos realizando. Para hacerlo tenemos que realizar los siguientes pasos. Nos posicionamos en el menú Ver, seleccionamos la opción Encabezado y pie de página. Posteriormente, en ese espacio llenamos con los datos correspondientes y ya que tengamos todos los datos, cerramos. Y esto aparecerá a su vez en todas las hojas contenidas en nuestro documento. De la misma forma también existe la opción pie de página, que esta generalmente se utiliza para reforzar el contenido de nuestro documento. Por ejemplo, en libros se utiliza para hacer citas a autores u obras y también para localización de páginas. En el caso de nuestro ejemplo, en los oficios, se utiliza pues, para mencionar los datos de la empresa, institución u organización a la que estamos haciendo mención en el contenido del texto. Para poder insertar un pie de página tenemos que realizar lo siguiente. De la misma forma que en el encabezado, nos posicionamos en el menú Ver. Posteriormente seleccionamos la opción Encabezado y pie de página. Y en este caso, lo que vamos a seleccionar es una opción que dice cambiar entre encabezado y pie. Y ahora, en el espacio concedido en la parte inferior de nuestro documento, ingresaremos los datos que nosotros queremos reforzar al contenido de nuestro texto.
Ya que estos datos se encuentren dentro y formateados, simplemente presionamos el botón cerrar y este quedará ubicado en toda la parte inferior de todas las hojas de nuestro documento. Algo también muy importante, como lo es el pie de página y nuestros encabezados, es la numeración. Esto es muy importante ya que así todas nuestras páginas en el documento estarán numeradas. Para poder lograr esto de una manera automática, tenemos que realizar lo siguiente. Nos posicionamos en el menú Insertar y elegimos la opción Números de página. Nos aparecerá una ventana que nos ofrecerá la opción de poder elegir si ese número estará en la parte inferior de la página o en la parte superior. Asimismo, podremos colocar ese número tanto a la izquierda, derecha, centro, interior o exterior de nuestro documento. Ya que hayamos elegido ese formato, simplemente presionamos la opción Aceptar. Y de ahora en adelante aparecerá la numeración en cada una de las hojas de nuestro documento. Y por último, voy a concluir mostrándoles una herramienta muy importante que existe en este procesador de texto denominado Microsoft Word, que es el corrector ortográfico. En este punto es muy importante validar algunas cuestiones que pueden ser tanto del orden ortográfico como del semántico. Es decir, podemos tener errores de carácter de significado como de contenido. Veamos un ejemplo. Esta palabra, donde tenemos nuestro cursor, tiene un error de cuestión ortográfica. Para poder corregir tanto la ortográfica como semántica, utilizamos nuestro corrector, el cual podemos habilitarlo al presionar un clic en el menú Herramientas y elegir la opción Ortografía y Gramática. En esta nos aparecerán varias opciones para poder hacer una modificación de la palabra incorrecta. Elegimos la que queremos cambiar y simplemente presionamos el botón Cambiar y habrá desaparecido dicho error. Como ven, en este caso no existe un error ortográfico, solo que simplemente el contenido de esta palabra no tiene sentido con la frase en la que está incluida. Aquí también podemos hacer un cambio en esta palabra para que tenga un sentido semántico. De la misma forma, elegimos la opción Herramientas y posteriormente Ortografía y Gramática, o quizás de una forma mucho más simple, con el botón derecho presionando la palabra. Existen varias opciones, dentro de ellas la más correcta para que éste quede de la forma adecuada. Es muy importante resaltar que en el ámbito de las correcciones, cuando alguna palabra tiene algún error del tipo ortográfico o semántico, se presentan con una serie de ondulaciones tanto rojas como verdes. Cuando se presenta del color rojo, nos indica un error del tipo ortográfico. Cuando se presenta de un color verde, nos indica que el error es semántico. Por último, quiero agradecerles su participación en este video e invitarlos a que practiquen sobre la elaboración de documentos. Los veo en el siguiente video.